voy a arreglar un mensaje a sí mismo, con ese comienzo, ese tema. ¿En qué? Y es el principio de una oración en la cual uno abre la mente para poderla continuar. Puede ser una oración variada. Es la experiencia de padres para con sus hijos. ¿En qué estás metido? ¿Entienden la idea? ¿En qué vas a meter la ropa? Tengo aquí también escrito, ¿en qué vas a cocinar los frijoles? ¿En qué? Son dos palabras que sirven como un puente para armar una oración. Y pienso que como estudiantes de la palabra, predicadores, tenemos que usar muchas veces la imaginación para poder presentar un mensaje que pueda llegar a la vida de las personas y que pueda ser entendible, porque de repente hay mensajes y aún títulos o temas de dicho mensaje que uno todavía se queda pensando ¿y esto qué es? Pero la sencillez del mensaje es porque en verdad no somos teólogos, pero sí queremos proyectar algunas ideas a la vida de las personas para poder investigar, por un lado, examinar, por otro, la vida de las personas. Y esto es bueno hacerlo de una forma personal. Algunos le llaman un examen retrospectivo. Es así, ¿verdad? Es decir, uno mismo. Es como estudiarse internamente uno mismo para saber cómo uno anda, cómo va. Y asimismo también poder examinar, poder ayudar la vida de algunas personas con respecto a temas como este. Y aparte de eso, un tema variado en cuanto a el mensaje en la iglesia. Y dije, algún día lo voy a predicar este mensaje. Y lo voy a aprovechar a predicar cuando el pastor no esté. Y aquí estamos. Se fue y ahora pues hay que aprovecharnos, ¿verdad? También no es que uno vea el mensaje o estudio de la Biblia de una forma no seria, porque es serio, siempre es serio, pero gozarse estudiando la Biblia es sano. Reírse cuando se predica la palabra de Dios, cuando de repente se tocan algunas situaciones, es sano para la iglesia. No estamos hablando de morir a carcajadas, pero sí, por lo menos durante la predicación. Porque hay temas tan apretados que la gente más bien como que se angustia al escuchar temas como el infierno u otras cosas. Pero este tema es así, es como para relajarse. Así es que relájense. Por eso dejé la ofrenda para el final. Porque ya relajado pues es mucho mejor. Muy bien. Entonces vamos a tomar este tiempo para, en un sentido sano, ver la palabra de Dios y gozarnos. También me gustaría la participación. La participación. Siempre es bueno abrir y despejar la mente y poder construir pensamientos que nos pueden ayudar y al mismo tiempo proponer esos pensamientos a estas palabras en qué y poderlo seguir el pensamiento
porque quizás también necesitamos escudriñar en mi propia vida algo específico. Nadie mejor que usted y yo sabemos y conocemos en qué es necesario escudriñar, en qué es necesario examinar en la vida de uno mismo. Por eso les propongo comenzar. Yo tengo algunas cosas aquí que voy a mencionar, pero les propongo que juntos elaboremos algunos pensamientos con relación a estas palabras primeras. ¿En qué? Para poder así meditar un momento en cuanto a esto. Es la introducción y espero que me hayan entendido y sepan a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿en qué vas a cocinar los frijoles? ¿En qué vas a meter la ropa para el viaje? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué vas a viajar? ¿En qué? Es la idea. Ahora comencemos en algunas oraciones que tengan que ver, por supuesto, y específicamente con la vida espiritual. Aquí en esta hoja tengo al menos 1, 2, 3, 4, 5 en qué, algunos puntos para poder anotar los pensamientos que siguen a las palabras en qué y poder formular una oración como un título o como un tema que vamos a discutir aquí entre nosotros. Es como cuando papá reúne la familia y le dice, esta es una reunión familiar, y eso es lo que queremos hacer. Bueno, primero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Y Señor, existe en mi corazón el deseo de ver este tema, formularlo a los hermanos de esta manera, y te ruego que nos des sabiduría, porque puede ser que logremos sacar algunas expresiones muy importantes, muy necesarias, que de otra manera no las podríamos lograr. Suplico ayuda en esto. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Luego yo voy a presentar algunos textos de la Escritura, pero para comenzar me gustaría que participemos en esto. Vamos a examinarnos y en base a la experiencia vamos a añadir allí en estas palabras en qué vamos a añadir algunas palabras para sacar una oración o un tema el cual podemos discutir entre nosotros hoy. Creo que entendieron, ¿verdad? Ya tengo 10 minutos de hablar y yo sé que ustedes son inteligentes y ya agarraron cuál es el sentido de lo que quiero hacer por las próximas 2 horas. Muy bien, vamos a ver. Si entendieron, pues alguien que comience a romper el hielo para poder hacer esta anotación aquí y ver cómo le hacemos. Vamos a ver. No entendieron. ¿Qué dijo? ¿En qué basas tu fe? Mire, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ah? ¿En qué basas tu fe? Esto nos da ya la idea para poder abundar. ¿En qué tema? Sí, en la fe, pero la fe aquí no es lo sobresaliente, sino en qué la basas. ¿En qué basas tu fe? En la escuela dominical estamos viendo el tema de la fe y decíamos que hay diferentes tipos de fe, aparte de esa fe para vida, que es la que nos da la salvación puesta en Cristo, la fe puesta en Cristo, y también está esa fe religiosa, esa fe
podemos mencionarlas de diferentes maneras, y con la ayuda de Dios el próximo domingo en la escuela dominical vamos a hablar de eso. Y también está esa fe que nos ayuda a vivir la vida cristiana. ¿En qué basas tu fe? ¿En qué basas tu fe? Es pues la fe, ¿el qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo predominante en, ¿dónde está eso? Hebreos 11:1. Lo predominante de ese texto, y lo mencioné hoy en la mañana, está en dos expresiones allí. Es pues la fe, la certeza. Es pues la fe, la convicción. Certeza y convicción. Y es importante examinarnos en qué está basada mi fe. Considerando desde el principio que es una fe viva, que es una fe correcta, que no es mía, sino que es de Dios quien me la dio. Pues Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Alguien de memoria, por favor? Bastante fácil el texto, se queda fácilmente en la memoria y nos enseña claramente que es una fe que no es nuestra, que es de Dios. Dios nos la dio para salvación y nos la ha dejado para continuar viviendo la vida cristiana. Porque Pablo claramente dice que así como creíste en Jesucristo para salvación, asimismo debes seguir viviendo. Creímos por la fe y debemos seguir viviendo por la fe. Porque por fe vivimos, no por vista. ¿En qué está basada nuestra fe? Debe estar basada en la certeza y en la convicción y depositada en la persona correcta, que es la persona del Señor Jesucristo. Esa debe ser la respuesta a esa pregunta: ¿en qué está basada tu fe? En la certeza y en la convicción que yo tengo que mi Señor es vivo, que mi Señor vive para siempre, y de ahí emana la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Porque cuando no hay una fe bien fundamentada, como que tambaleamos y nos sentimos inseguros en muchas cosas. Entonces, anotamos aquí en qué basas tu fe. Número 2, ¿en qué? Ya entienden, ya saben. Y vamos a examinar un poco eso que ustedes mismos lo han dicho. Ya la hermana no va a participar, porque ya está pensando qué decir, pero no. ¿Alguien más? Estamos tratando de que la masa encefálica tiemble como la gelatina, se mueva, se ejercite. Vamos a ver, ¿en qué? Vamos a ver las damas primero, ¿no? ¿En qué sirves? Eso está bien. Vamos a hablar. ¿En qué está tu confianza? Dos cosas importantes. ¿En qué sirves? Alguien dijo que el que no sirve para nada. Y eso es cierto. ¿En qué sirves? Por supuesto, estamos hablando de la iglesia local. En tu vida espiritual, ¿en qué sirves? Y uno inmediatamente se pone a pensar como conocedor de los hermanos y de la iglesia y de lo que la Biblia dice al respecto, y todo viene a la mente cuando es alimentada con un dato.
¿De dónde creen ustedes que inventaron las computadoras? Del mismo cerebro humano. La computadora es alimentada por unas cuantas palabras y luego ella se encarga de darte información. Y eso es lo que estoy tratando yo en base a estas dos palabras, en que pongámosle datos y entonces va a aflorar un pensamiento, una discusión, un tema del cual podemos hablar. ¿En qué sirves? Inmediatamente nos pone a pensar y a meditar, ¿en qué sirvo yo? ¿En qué sirvo yo? De repente entramos por las puertas de la iglesia o del templo, del edificio, y venimos, nos sentamos, así nos levantamos al final y nos vamos. Y todo eso viene a uno cuando recibe este tipo de información, porque esto me está motivando a meditar en algo y me lleva a considerar mi situación. ¿En cuanto a qué? El tema es entonces el servicio, el servir. ¿En qué sirves? En tu iglesia local. ¿Les parece interesante eso? A mí me parece interesante. Porque en verdad Dios, hablando en lo personal, pudiera hablar de otros, me ha dado el privilegio, desde que yo conocí a Cristo, me ha dado el privilegio de servir. Y siempre fui inquieto en cuanto a hacer algo, en cuanto a servir, en cuanto a ser, porque hemos sido salvados por fe y así también vivimos por la fe y hemos sido comprados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras, trabajo, servicio. Entonces meditemos por un momento en qué estoy sirviendo. ¿En qué estoy sirviendo? Ya sean cosas espirituales o ya sean cosas físicas, materiales, en el asunto de la iglesia y de la obra de Dios en el lugar donde nosotros estamos, no importa, tenemos que hacer algo. Porque una persona ociosa es un fácil taller de Satanás. Necesitamos servir a los demás. Un tema maravilloso. Cada una de las cosas que han mencionado son cosas preciosas, como para poder buscar dentro de nosotros cómo estamos. ¿Qué hacen los médicos cuando uno va a una revisión? ¿Qué hace usted? Llega, se sienta y el médico inmediatamente el médico le dice, por lo que puedo mirarte, tienes cáncer. No, le pregunta a uno para que uno abra la boca y le empiece a decir, me duele aquí, me duele allá, cuando levanto el brazo me truena, cuando le hago aquí. Entonces el médico, en base a esa información, empieza en su conocimiento a elaborar cuál va a ser el examen y a dónde tiene que llegar. Esto es lo mismo. Entonces, ¿en qué basas tu fe? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué dijiste, Heriberto? ¿En qué basas tu confianza? ¿O tienes tu confianza? ¿O cómo fue? Pones tu confianza. Ok. ¿En qué pones tu confianza? Muy bien. Muchos tienen puesta la confianza en el dinero.
Y eso lo sabemos, lo entendemos. Alguien dijo, el dinero no lo es todo, y es cierto, pero calma los nervios. Quédese sin dinero, usted va a ver quién es la primera que empieza a recibir epilepsia de nervios y todo eso en la casa cuando no hay dinero. No es la niña, es la esposa. Cuando el marido no le hace, aquí hay plata. Ya cuando uno le hace, aquí hay plata, empieza, empieza a relajarse, la tensión, todo se va. No podemos decir otra cosa más que es cierto. Y muchas veces decimos, no, el dinero no es nada. ¿Cómo no? Pero confiar en el dinero, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿En qué pones tu confianza? Y entendemos, y es necesario decirlo, debemos poner nuestra confianza en Dios. En Dios. Ahí debe estar nuestra confianza. Y mientras vamos confiando cada día en el Señor irá proveyendo todo lo necesario. Todo lo necesario. Un texto que habla claramente el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, vaya, más claro y más cerquita, que nos habla con respecto a esto y que siempre vamos allí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo dijo? Mateo 7:21, ¿qué dice? Piensen. De repente ustedes mismos lo han dicho de memoria, porque es muy conocido. Vamos a ver. Habla de no preocuparse, habla del mañana, habla de 6:30 y mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y si usted nota el contexto anterior de todo lo que se viene hablando allí, ¿de qué habla? Habla de vestido, habla de comida, habla de todas esas cosas elementales para la vida. Habla de los pajarillos, habla de la hierba del campo, habla de esto y lo otro, y el Señor lo que resalta es el ser humano, el ser humano. Y menciona también hombres de poca fe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Basta cada día su propio afán, mañana será otra cosa. Todo eso habla de confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Decía esta mañana en la escuela dominical que con la fe permanentemente tenemos que tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Fe es confianza, es entrega, y al mismo tiempo confiando en el Señor por la fe, con la mirada puesta permanente en Él. Pero claro, tenemos que ver la gente en el desarrollo de la vida y confiando hasta cierto punto en las demás personas. Pero, ojo, hasta cierto punto, porque de repente alguien nos puede fallar. Pero no vamos a ser cruelmente lastimados cuando alguien nos falla, porque permanentemente nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Pero no podemos descartar el hecho de poder confiar en alguien. Porque entonces, si yo digo, no confíen en los hermanos, porque son imperfectos, y entonces ¿a dónde vamos a llegar?
con ese tipo de desconfianza. Va uno por ahí, se encuentra con un hermano y hay que tener cuidado porque uno nunca sabe. No podemos vivir así. Por eso hay un tipo de confianza que llega hasta cierta parte. Pero lo que nos ayuda es la mirada permanente en el autor y consumador de la fe, confiando plenamente en Él y desarrollando cierto tipo de confianza con los hermanos en Cristo, con la familia. Pero como nosotros tenemos la confianza en aquel que nunca falla, no va a ser un daño extremo cuando alguien me falle, porque entiendo que es un ser humano. Pero somos dañados cuando confiamos en alguien y nos falla, y entonces nos hundimos porque permanentemente no estamos confiando en el Señor, que es la fuente de nuestra confianza. Por eso, ¿en quién pones tu confianza? Entonces podemos ver ese tema de la confianza, porque es que hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, ese texto no me está diciendo a mí, yo ya no voy a confiar en Heriberto. No está diciendo eso. No me está diciendo, ya no voy a poner mi confianza en Misael o en el pastor o en los hermanos y hermanas de la iglesia. Básicamente nos está hablando que no podemos confiar en el hombre en los aspectos de la salvación del alma, sino que esa confianza es exclusiva para Dios. Ahora, en cuanto al tema de la confianza del uno para con los demás, debe ser una confianza donde tenemos que tener cuidado unos a otros. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Yo tengo mucha confianza en mi esposa y ella tiene confianza en mí. Pero a pesar de que la amo o me ama y que tenemos mucha confianza que ha sido edificada por casi 40 años, ¿le puedo fallar? ¿O me puede ella fallar a mí? Sí, por supuesto que sí. Entonces uno tiene conciencia de eso y tiene conocimiento de que somos seres humanos, imperfectos. Una traición a la confianza tiene remedio. ¿Se puede resolver una situación así? Por supuesto. Es como cualquier ofensa, como cualquier cosa que pueda pasar en la vida. ¿Se puede volver a edificar una confianza después de haberla perdido por algo que me hicieron? Claro que sí. Lo que pasa es que lo que hacemos es la cruz del Papa y olvídate. Pero la confianza en el Señor, la confianza en Dios, el fundamento de todo tipo de confianza, es en Él que nos mantenemos firmes y fuertes. Yo estoy seguro que hay alguien que ya tiene en mente otra cosa, y así es que procedemos rápidamente a otra expresión para concluir aquí con este pensamiento. ¿En qué? Vamos a ver, este lado aquí nadie. Ok, hermano, vamos a ver. Gladys. Wow. Y eso es lo que yo tengo aquí, uno de los puntos, mire. Me leyó la mente usted. Sí. Uno de los puntos que yo tengo aquí, vamos a ver. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te da? Literalmente. Literalmente. Y eso es lo bonito de esto. A mí me gusta. Porque como yo no sé mucho, y esto me ayuda a aprender a mí más, pero me entusiasma porque parece como que estamos en el mismo pensamiento, en el mismo hilo. Porque muchas veces, recuerdo yo, predicando aquí, he hecho preguntas así, y muchos han dado respuestas idénticas a lo que yo tengo anotado. Y esta es una de ellas. Así es que vamos a proceder a lo que está aquí entonces. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te da? Eso es importante.
Esto es necesario examinar, que juntos examinemos en qué invertimos el tiempo que Dios nos da. Creo que en Eclesiastés, ¿verdad? 12, no, ¿sí? Para todo hay tiempo. ¿Alguien me ayuda? Para todo hay tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Okay, 3, y yo me fui al final del Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Ahora, es cierto, para todo hay tiempo. Pero ¿en qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos el tiempo? A veces, en un mismo momento, yo trato de hacer 2 o 3 cosas a la vez para aprovechar bien el tiempo. Me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo. Primero digo, bueno, voy a descansar. Y mientras descanso, puede ser que lea la Biblia, puede ser que mientras descanso puedo ver una serie, una película, algo que me llame la atención, algo bueno, por supuesto. Y mientras descanso, puedo dormir. Muchas cosas se pueden llevar a cabo. Mientras yo leo, especialmente cuando tengo que predicar o preparar, yo estoy leyendo, pero no solamente hago eso. Tengo el lápiz y papel a la mano. Y pensamiento que surja de lo que voy leyendo, que es lo primario que estoy haciendo, de una forma secundaria hago notas. Y a medida leo, anoto, me surgen pensamientos para más adelante con relación a un mensaje. Y así nace un mensaje, un estudio. Entonces una cosa me lleva a la otra y a la otra, y puedo sacar un provecho de un tiempo de media hora, 1 hora en cuanto a lo que estoy haciendo. Aproveché bien el tiempo. Cuando vamos viajando, vamos manejando. La acción primaria es manejar, utilizar el tiempo conduciendo. A su vez ponemos atención lo que hay al frente, lo que hay a los lados, lo que hay atrás, y al mismo tiempo poniendo el oído fino al funcionamiento del vehículo. Todo eso es importante. Pero ¿qué más podemos hacer? Escuchar en la radio un mensaje, llevar una grabación de estudios bíblicos o música. Entonces ya vamos aprovechando el tiempo. Muchas veces mi esposo y yo hemos viajado y siempre tengo yo los estudios de la Biblia grabados y hemos escuchado uno tras otro, uno tras otro. ¡Cuánto estudio! Hemos aprovechado bien el tiempo. Hemos ido almacenando información bíblica en la mente mientras a su vez manejando. Pero hay gente que se acostumbra a hacer una cosa y el tiempo pasó y solamente hizo una cosa. Redimiendo el tiempo, dice la Escritura, redimiendo el tiempo. Esto es importante. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Porque el tiempo es importante. Otras versiones de la Biblia dicen, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Otra más, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y varias veces lo hemos dicho, ¿qué significa la palabra redimiendo o redimir? ¿Alguien? ¿Recuerden? ¿O recuerdan qué significa? Redimir.
Es la misma palabra de redención. Cristo nos redimió, nos compró. Entonces la palabra aquí, redimiendo el tiempo, es comprando el tiempo, porque consideramos que es valioso. Y muchas veces se nos van horas y horas y horas del día y los desperdiciamos. Y estamos diciendo de que no son importantes. No son importantes. Otra versión dice: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Otra dice: aprovechad la ocasión, porque corren tiempos malos. Y podemos obtener en otras versiones, porque hay varias, y cada una de ellas lo dice de una forma diferente, más bonita, más entendible, más directa, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué razón? ¿Alguien me da una razón? Rápido. Sí, la Biblia lo dice, los días son malos. ¿Otro? Álvaro. Otra razón. Cristo viene pronto. Wow, esa es la razón máxima. Debería ser la razón máxima del creyente. Quizás otra más, una más. ¿Por qué razón? ¿Cuánto pagaríamos por el tiempo? Bueno, ¿cuánto pagamos por el tiempo? Nada. El tiempo es regalado. Exactamente. Por eso debemos aprovecharlo. Porque pasa y no vuelve. Pasa y no vuelve. ¿Cuántos les gustaría volver atrás para hacer lo que ahora se lamentan no haber hecho? Si pudiéramos, como Superman, darle vueltas y vueltas para... No se puede. Es una razón válida, porque el tiempo no vuelve atrás. ¿Cómo me hubiera gustado haber ido a la escuela? ¿Cómo me hubiera gustado haber ido a la universidad? Pasé por ella, pero ella no pasó por mí. ¿Cómo me hubiera gustado prepararme? En este país, a los niños, adolescentes y jóvenes, oportunidades para poder ser una eminencia sobran. Pero hay un montón de vagos que prefieren hundirse en los vicios y otras cosas, y ahora están arruinados totalmente, y ahora están viejos. Y si llegaron a pensar un poquito, posiblemente han pensado una y otra vez: qué metida de pata, qué metida de pata. ¿Por qué no fui diferente? Y uno les pregunta: ¿te gustaría volver atrás? Claro que sí. Pero eso solo es pregunta nada más. No se puede. No se puede. ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque el mañana no nos está prometido. Si hablamos del pasado, pues tiene lógica. Ya pasó. Pero ¿y el futuro? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un dicho y es cierto, tiene sentido. Mañana, esta noche nos podemos morir y ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo.
¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque el mañana no nos está prometido. Porque las oportunidades llegan y se van. Y muchas de ellas, por no decirlas todas, no vuelven. No vuelven. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos no son eternos. Hoy los tenemos, mañana no. ¿Por qué aprovechar el tiempo con la familia, con los familiares? Los asuntos de familia. Porque hoy los tenemos, mañana no. Muchos de ustedes tienen madre y padre. Pero por lo general, no ustedes, pero mucha gente, lo que desean es tener lejos a sus padres y a sus madres. No. Me irritan, me molestan, me quitan el tiempo, me estorban. Y ese tipo de gente sufre cuando ellos se mueren. Digo, sufren algunos, otros le dan gracias a Dios. Y muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿cómo fuera, ya sea yo o mi familia, cómo fuéramos si tuviéramos a mamá? Una linda mujer, que lo poco que yo sé, desde la mañana hasta la noche, sentada en una máquina de costurar, haciendo ropa. Era la que le costuraba a las señoras del barrio y les hacía sus vestidos. Así ella trabajaba. Pero se enfermó de una manera que murió. Tenía como unos 6 años yo tal vez. Y uno se pone a pensar, ¿qué tal si la tuviera? Pero uno hoy dice, la tuviera conmigo, le diera esto, le diera lo otro. La quisiera aquí, la quisiera allá. ¿Y qué es eso? Solo decir nada más. Ya no vuelve, ya no más. Por eso aprovechar el tiempo con tu mamá, con tu papá. Aprovechar bien el tiempo. Y claro, los padres para con los hijos de la misma manera, por supuesto. También, ¿por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque nuestra vida se va terminando poco a poco. Esto sí que no tiene ciencia. Si no, mírenme a mí. Cuando muchos de ustedes me conocieron, tenía el pelito negro, abundante. Le hacía así y se movía bien bonito. O ya no es lo mismo. Me estoy prestando pelo de aquí y de allá para tapar lo claro que tengo en medio. Las cosas son diferentes. Ya no podemos hacer lo que quizá antes hacíamos. Pero, como dijo al principio la hermana, servimos. Hemos servido durante todo ese tiempo y ahora ya estamos solamente esperando el momento del bordón o del bastón o de que la muerte nos lleve. ¿Qué hemos hecho? El tiempo pasó. Yo no me puedo quejar realmente. Me hubiera gustado haber hecho más y aún seguir haciendo más. Sí, pero no me puedo quejar de las grandes oportunidades que Dios me dio. He hecho lo que he hecho arañando, con escasos recursos y escasos conocimientos. Imagínense, con las ganas que siempre tuve yo de servir a Dios, si hubiera tenido el conocimiento de Billy Graham, hubiera sido mejor que él. Pero en verdad no me puedo quejar, aunque hubiera querido haber hecho más. Todavía meto goles, pero ya no corro mucho. Nuestra vida se va terminando poco a poco. El chamaquito aquí que tenemos aquí en la iglesia, que es el más grande y el más joven,
2 años tiene. Sí, refugio. 2 años tiene. Y casado ya. ¡Qué barbaridad! Dios le dio vida. Y yo, básicamente, yo lo veo y digo, y me imagino, del cajón lo sacó Dios. ¿Sí? Del cajón lo sacó. Y le dio vida. ¡Wow! ¡Qué bendición! Necesitamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Todavía falta tiempo. Bueno, yo tengo algo más aquí que tocar, pero lo voy a hacer rápido, pero me gustaría que ustedes me den otro más, porque seguro que ya pensaron. Y ahora nadie los detiene. ¿En qué? ¿En qué? Aquí en este lado dije, porque aquí hay 2 o 3 o 4, y aquí creo que ninguno. Me gustaría que considerara en qué. Germán le hace. Germán, eso es lo que yo tengo aquí. Qué barbaridad. ¿Cómo me adivinan, no? ¿Me mirarían el bosquejo ustedes? Sí. Heriberto, tú dijiste en quién estamos confiando. El punto número 3, tú adivinaste. ¿En qué persona estás confiando? Lo mismo. Debe haber un orden de personas en quienes debemos confiar. Dios. Eso ya lo vimos. Como esposo, confiar en la esposa. Como esposa, confiar en el esposo. Como hijo, hija, confiar en tus padres. Confiar en tus padres. Eso es lo que tengo aquí. Lo que el hermano me mencionaba ya, no dijo palabras, pero le hizo así. Y yo entiendo eso. ¿Qué es esto? Dinero. Money. ¿En qué estás gastando el dinero que Dios te da? Este es el punto. Este es el punto. Y es un punto para debatirlo y grande. Y tiene validez. Tiene base, fundamento. Porque en verdad, así como desperdiciamos el tiempo, también desperdiciamos el dinero. Ahora, ¿quiénes sufren cuando desperdiciamos el dinero? Vamos a ver, ¿quiénes sufren? Primero, la familia. El individuo en lo personal, vaya, porque uno mismo se da cuenta. No se acuerda de eso cuando está gastando a manos llenas. Pero cuando ya quedó quebrado, entonces empieza a sufrir. Pero no solamente él, sino toda la familia. ¿Qué más? ¿Qué más sufre? La familia, todo. Está incluido todo. ¿Qué más sufre? ¿Ah? ¿Qué es esto? La iglesia. ¿La iglesia? Porque ya estamos quebrados por mal administrador, por haber gastado, y ahora venimos y le decimos al pastor, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere que yo dé? ¿No mira cómo estoy? ¿Ah? Mire, cucarachas son las que pueden salir. Y la iglesia necesita nuestra ayuda. Pero no podemos porque hemos gastado el dinero en otras cosas. Y ese es un punto importante. Y uno predica y enseña de estas cosas porque tiene que ver con mayordomía, administración, nuestra relación con Dios, lo inteligente que debemos ser como administradores y todo eso. ¿Por qué? Porque como creyentes, de ese dinero que Dios nos da para todo, claramente Pablo en Corintios dice, para toda buena obra. La iglesia sufre cuando nosotros no tenemos para dar. Y no es que no tenemos y no damos,
sino más que el problema es que el dinero que Dios nos ha dado lo hemos malgastado. Como el hijo pródigo, vivió perdidamente, gastando a manos llenas el dinero y después le faltó. La iglesia sufre cuando no sabemos gastar o invertir o administrar los recursos que Dios nos da. Llámese tiempo, talentos, tesoros, todas esas cosas son importantes. Pero gracias a Dios, nuestra iglesia es una iglesia de gente trabajadora, esforzada, sacrificada, que la mayoría, no estoy alabando a todos, porque hay algunos que son codos, pero la mayoría estamos dando para el Señor. Y es que una de las cosas, yo todas las mañanas oro a Dios por nuestra iglesia local, y mi esposa es testigo de eso. Y menciono y le digo a Dios, bendiga nuestra iglesia local, bendice nuestro pastor y su familia, úsalo. Provee el presupuesto mensual de nuestra iglesia y danos más gente, danos más gente. Y el número por el cual yo le pido a Dios siempre es, Señor, que lleguemos a 200 personas y más. Y seguramente que con 200 personas y más, el presupuesto de la iglesia va a llegar, porque con la gente llega el apoyo. Y eso es, creo yo, las cosas que cada pastor serio y responsable pide a Dios. Aparte de otras cosas, por la iglesia local y el presupuesto mensual. Y más gente que venga a adorar a Dios, ser parte de la iglesia, que sirvan y que den para la obra, para misiones y todo eso. Gracias a Dios, nuestra iglesia está cumpliendo ese deber. Apretaditos ahí como un pantalón que ya no nos queda. Pero ahí vamos. Pero no hay que bajar la guardia, no hay que aflojar, hay que seguir orando, administrando correctamente tiempo y dinero, porque Dios nos da para disfrutarlo nosotros y nuestras familias y para apoyar la obra de Dios donde Dios nos tiene. Entonces, hemos examinado todas estas cositas y le aseguro que esta es una manera de estudiar la palabra de Dios, estudiarnos a nosotros mismos o estudiar o examinar a otros, que nos llevaría mucho tiempo y no nos daríamos cuenta a qué horas se nos han ido un par de horas o más, habiéndolas invertido de una manera correcta. Entonces, espero que le haya ayudado. Puestos de pie, por favor, vamos a orar, nos despedimos, vamos a darle gracias a Dios.